artista, participé en Murga Joven, en Carnaval Profesional, en el Carnaval de febrero del Teatro Verano. También fui monitora en Murga Joven, fui jurado de desfile, fui jurado en Murga Joven y también formo parte del proyecto, como parte del Taller Uruguayo de Música Popular, del Archivo Murga Joven también. Bueno, entonces, esta mesa se llama Los Desfiles. Y bueno, vamos a darle comienzo y vamos a ver que en esta mesa se van a presentar ponencias que están dedicadas a expresiones visibles y complejas de un ritual, de los rituales de desfile en diferentes puntos, como puede ser el desfile inaugural, las llamadas y en el norte del país, como los desfiles de las escuelas de samba. Vamos a ver diferentes miradas, diferentes perspectivas. Y en primer lugar vamos a escuchar a María José Pieri, nos propone reflexionar sobre el desfile inaugural de Carnaval montevideano. Ella nos va a preguntar, y se preguntó, si el desfile está en crisis o no, a partir de una mirada histórica y crítica. Y bueno, va a analizar diferentes momentos de los primeros años hasta los últimos. Luego vamos a escuchar a Ana Virginia Lecueder Arbiza, que nos va a llevar al norte del país para compartir su trabajo que se llama Ritmo, Técnica y Tradición, una verdadera anatomía sonora de la batería de una escuela de samba del Carnaval de Artigas, donde se revela el arte, cómo está organizada la escuela y cómo la potencia colectiva también se transmite a través de lo sonoro. Y en tercer lugar, Ana María Sarmiento Camargo abordará las políticas y los impactos comunitarios en los desfiles de llamadas de 2024 y 2025, ofreciendo una lectura situada sobre cómo las políticas públicas dialogan y a veces tensionan en las dinámicas de los barrios y las comparsas. Muy bien. Bueno, 3 miradas que van a tener cada una entre 10 y 15 minutos. Yo les voy a ir mostrando los cartelitos para que sepan cuando faltan 5, 2, 1 minuto y se termina el tiempo. Y después vamos a dar un espacio para hacer preguntas, para conversar. ¿Está? Bueno, entonces vamos a pasar a la primera ponente, María José Pieri. Es licenciada en Comunicación, diplomada en Carnaval y Patrimonio. Actualmente está cursando el posgrado en Gestión Cultural en la UDELAR. Es productora de teatro y cronista en el portal cultural Cultivarte. Te damos la bienvenida. Para el streaming, no es que me vayan a escuchar. ¿Me escuchan? No, esto no. ¿Me escuchan a mí? Ok. Bien, bueno, muchas gracias a todos por venir, por acompañarme. Gracias a Kiara que me insistió en que era relevante que presentara esto, que lo hice hace 10 años, porque como bien dijo Leti, cuando hice el diplomado en Carnaval y Patrimonio, una de las cosas que nos enseñaron fue la historia del Carnaval y sobre todo a mí me enamoró el desfile inaugural de fines del siglo XIX. Al lado de lo que veía en el 2014-2015, que era muy deslucido, a mi entender, respecto a aquello que yo veía, que ahora les voy a mostrar un poco. Entonces, lo que hice fue una investigación cuantitativa respecto a cantidad de desfiles, de participantes, monto de los premios, y cualitativa con prensa de la época, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y entrevistas a participantes actuales del 2015, y pasados, o sea, entrevisté a mucha gente mayor de 70 para que me contara cómo eran sus carnavales, sus desfiles inaugurales, para tratar de, eso que no está en la prensa, tratar de rescatarlo. Bueno, entonces, arrancamos. Sí, no me digas que no está prendido. A ver ahí. Hola. Pensé que era al revés, exactamente. Como tenía una luz prendida. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, no voy a repetir todo. Arranco con un extracto de un diario, del diario La Razón de 1912, que dice: ¿de dónde salió tanta gente ayer para llenar plazas, calles y avenidas? No se sabe. Apenas si se supone. Buenos Aires, el interior, el vecino estado de Río Grande han arrojado hasta nuestra capital millares y millares de forasteros que en la tarde y en la noche de ayer constituyeron el principal elemento de animación y de gasto. ¿No? O sea que estábamos hablando no solo del éxito del desfile como tal, sino de la gran participación ciudadana y turística que hacía suya la fiesta y la ciudad. Entonces, para que no estoy segura de cómo se avanza acá.
Acá tenemos algunas imágenes que les traje, algunas pueden ver aquí también quizás en el palier. Esto, por ejemplo, es la iluminación diseñada por Pitagnillo para 1917, fecha probable 1930. Bueno, esta ni siquiera tiene fecha, pero ven atrás la Plaza Libertad, ¿no? Este es de 1916. Y lo que a mí más me llamó la atención es los carros, ¿no? Hice mi trabajo, mi tesina, o mejor dicho, antes de la tesina hice un trabajo intermedio sobre los carros alegóricos de fines del siglo XIX y principios de XX, que eran una cosa maravillosa, que no solamente, bueno, para mí, ¿no? No solamente el diseño, sino que llevaban gente adentro, no eran solamente para ser exhibidos, sino que eran vehículos en sí mismos. La mayoría de las fotos estas están en el Centro de Fotografía de Montevideo, están online, así que las pueden ver, las pueden comprar. Bueno, y acá me fui un poquito más adelante, esto es mediados del siglo XX, 1955, cuando la Comisión de Fiestas aprovechó que había un circo y lo hizo desfilar a la reina y antes a la Metz, al Marqués de las Cabriolas, arriba de elefantes, ¿no? Entonces, me sirvo de Daniel Vidart, que en el 2013 dice: ¿existe por ventura algo menos carnavalesco que el desfile municipal a lo largo del 18 de julio, que llevan a cabo los conjuntos en el inicio de los espectáculos precedidos por el travestismo de momo, ayunos de la participación colectiva de los festejos? Allí se ha perdido el espíritu de la fiesta. Y yo tengo que coincidir porque vamos a ver a las reinas en 2015, que las reinas ya no existen más, pero miren este pálido carro alegórico al lado de aquello que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces me planteo que el carnaval uruguayo y montevideano cambió y también el desfile inaugural es ahora un acontecimiento social extraordinario, previsto y formal, en el sentido que tiene sus reglas, cronograma, orden, aunque permite la exposición espontánea, ¿no? de la gente, pero limitada por el vallado y la vigilancia policial del público que lo acompaña. Entonces, les cuento también que, por ejemplo, saqué algunas notitas de la investigación que hice de prensa. En 1907 dice: el jefe político ordenó a sus subalternos que bajo ningún pretexto permita que las personas que presencien los corsos se arrimen a los vehículos que circulan. Es una medida arbitraria y fuera de lugar, dice el cronista, enojadísimo. Y dice que el domingo, 10 de febrero, el excelentísimo señor Marqués de las Cabriolas sale de 18 de julio y Yaro, para el otro lado, acompañado de numeroso séquito, y dará su discurso inaugural en el Club Uruguay. O sea, vemos que en el correr de la historia de los desfiles ha estado por Sarandí, por 18, hasta el Obelisco, a la vuelta, ida y vuelta, una locura, o sea, estaban realmente todo el día allí, ¿no? Dice: premios a carruajes, carros, comparsas y automóviles, placas de oro y plata. La comisión encargó a 6 carros alegóricos, 3 al escultor Morelli, 3 al artista Padó Padé, uno de ellos para el Marqués de las Cabriolas y sus músicos. La municipalidad adornó 18 de julio, se hizo un ensayo de luz eléctrica, imagínense, 1917, gran arco de 3.000 lamparitas de la compañía transatlántica en 18G, que quizás sea ese que les mostré. Después, en 1909, dice que la Comisión de Carnaval recibió ayer 9 carros alegóricos que mandaron a confeccionar a los señores Piantini, Escarzolo, Travieso, Montero Bustamante, Félix, Morelli, Orestes, Ascuarone y Círculo de Bellas Artes para hacerlo circular en los corsos. Con cada uno de estos vehículos, a excepción del construido por el señor Escarzolo Travieso, irán 12 músicos de los batallones de infantería. Y les cuento el último: en 1915, 2 carros oficiales con el Marqués del Carnaval de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Al frente irá la reina del carnaval, que ya se ve que estaba el Marqués, pero también estaban reinas, con su corte de 14 damas espléndidamente vestidas con trajes romanos, rodeadas de los atributos correspondientes. Las tropas del primero de caballería, tocando la marcha triunfal de Aída, acompañarán a la reina en su tránsito por la ciudad. Yo no me puedo imaginar aquello. Quiero transportarme ya mismo. Detrás irán los demás carros, el del Marqués conducido por el popular La Metz, con todo su séquito de polichinelas y tipos característicos, y luego los vehículos titulados El Rey del Carnaval.
Entonces, bueno, les comento que este año 2015, además de este pálido carro alegórico que llevaba a las reinas, que ya las reinas no circulan más, hubo otro tipo de carros, como por ejemplo este, que lo hizo un taller que funcionaba con el Museo del Carnaval y un acuerdo con el Ministerio del Interior, y lo hicieron unas presas, ahora no me acuerdo si es de Punta de Rieles, que vemos un poquito más de trabajo, de colorido, de creación y demás, que además les invito a imaginar lo difícil que puede ser trabajar en cárceles sin objetos cortopunzantes, ni solventes, ni pegamentos, y hacer esto, ¿no? O sea, mucha creatividad, cuanto más limitaciones tenemos, más sale la creatividad, y la persona que hizo este taller es una de las últimas personas que sabe hacer esto de las corporidades y demás. Y cuando se vaya ese señor o se retire, somos boleta. Entonces, poco académico quedó. Bueno. Pero bueno, entonces yo me pregunto, ¿está en crisis el desfile? O sea, entonces le pregunté a Milita Alfaro y ella me dice: considero que el desfile no se puede eliminar, más allá del deterioro. Si lo sacase el carnaval pasaría a ser un gran festival de teatro. El carnaval se terminó. Porque además tiene un valor simbólico. En determinado momento la fiesta se apropia del espacio público y se le devuelve a la gente. Forma parte de un imaginario, aunque sería mejor hacerlo de una forma más digna, más decorosa. Esto me lo dijo en el 2015. Entonces, toda la investigación que hice, concluyo que el trayecto se acotó, porque es una de las cosas que decía Milita, en el 2015 llegaba hasta la Ejido. Ella proponía hacerlo hasta Paraguay y efectivamente se ve que la escucharon y mejoró muchísimo la iluminación, mejoró muchísimo la decoración lumínica, pero para mí el trayecto sigue siendo igualmente aburrido hace décadas, y también me encargué de entrevistar a muchísimos componentes que hacen que por un lado está la expectativa, por un lado está el ver al otro, porque es la primera vez que de repente estrenan el traje, estrenan los zapatos y todo lo lindo del estreno, y de ver al otro y de ver, él también está rosado y yo estoy rosado, bueno, todas esas cosas de cumpleaños de 15, pero en definitiva es cansador y es medio tedioso, tanto para los que desfilan como para los que lo miran. Mi conclusión es que el desfile no está en crisis, sino en lenta decadencia, que el carnaval ha cambiado, la sociedad ha cambiado y el desfile no podía estar ajeno. Entonces, a mí se me ocurrió hacer una propuesta para intentar rescatar algunas cosas. Por ejemplo, la formación, no perder esa tradición del papel maché y de hacer estos muñecos que ya les digo que para mí es todo un tesoro que tenemos y que si no lo transmitimos lo vamos a perder. Además, intento también con esta propuesta que se generen actividades en comunidad, de vinculación con el barrio, también generar competencia y mejorar la concurrencia también al desfile. La propuesta es, concretamente, la creación de una política cultural departamental que lo que es una actividad y una competencia de creación de carros alegóricos en cada municipio, o incluso más, puede haber, creo que hay subsectores de los municipios, puede haber más, hoy hay 8, para ser presentados en el desfile inaugural y en los corsos barriales. Entonces, mi idea es realizar durante todo el año un taller con la gente que se quiera presentar, tipo en esquinas o algo así, con un tallerista, diseñar ese carro alegórico, hacer de repente una maqueta, después hacerlo propiamente, pedirle a las escuelas, por ejemplo, del barrio, que les junten material, que les junten chapitas, que les junten todo tipo de material reciclable, que entonces involucrar a esos niños en la elaboración del carro, que se acerquen, y a su vez pedirle a algún conjunto que también salga del barrio que apadrine ese carro, o sea, no sé, por decir cualquier cosa, a ver, un conjunto que ya no salga, asaltante, que este año no salga, bueno, donde ensaya asaltantes, cerca de ahí, que vaya y diga, bueno, yo voy a desfilar con este carro. Entonces, y bueno, y si hay más de uno, se turnan, el año que viene será otro y demás, y que puedan, de repente, las personas que quizás no puedan hacer todo el trayecto caminando, se suban, que los músicos se suban, que hagan uso y que no sean esas tristes chatas con parlantes que lo último que se les ocurre es ponerle unos globos ahí arriba y ya está. Y bueno, y entonces transformar el carro alegórico como protagonista del desfile para, a mi entender, mejoramos un poco
la concurrencia y la participación y la alegría y bueno, y el colorido. Así que bueno, era eso. Muchas gracias. Bueno, gracias, Majo. Sí. Me quedo pensando también en algo a nivel barrial, a ver si alguien acá sabe más de eso, pero tengo entendido que en los barrios hay experiencias así para la decoración de los tablados municipales, ¿sí? Que podría tomarse de ahí eso y hacerlo para los carros alegóricos. Bueno, muy bien. Vamos a presentar a Ana Lecueder, que es estudiante avanzada de la licenciatura en Musicología de la Facultad de Artes, es diplomada en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias Sociales, se desempeña como docente en la Cátedra de Historia de la Música en la Facultad de Artes, también es docente investigadora en el Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas, CIAMEN, de la Facultad de Ciencias Sociales, del Centro Universitario Litoral Norte, y es docente en la Unidad de Apoyo Académico de la Comisión Coordinadora del Interior. Muy bien. Ella va a presentar la ponencia Ritmo, Técnica y Tradición, Anatomía de la Batería de una Escuela de Samba del Carnaval de la Ciudad de Artigas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, primero quería comentarles de que me voy a referir, y mi estudio es sobre las escuelas de samba en la ciudad de Artigas. Eso lo aclaro porque, claro, Bella Unión, por ejemplo, también tiene escuelas de samba, pero con características propias. Con su enclave geográfico tiene influencia de Brasil y de Argentina. Entonces, mi trabajo se centra en las escuelas de samba y en el carnaval de las escuelas de samba de la ciudad de Artigas. Bien, primero que nada, bueno, también quería agradecer a Junior García y Martín González, que son los mestres de batería, los directores de la batería de la escuela de samba Barrio Rampla, que fue la que elegí como caso de estudio. Ellos a lo largo de mi trabajo me ayudaron muchísimo, entonces no puedo dejar de agradecerles, ¿no? Bien, mi metodología de trabajo fueron en dos aspectos. Primero fue observaciones en los ensayos y los desfiles oficiales y en entrevistas. Y después la parte de bibliografía, me apoyé en 3 trabajos. 2 trabajos de musicólogos brasileños, Praz y Santana, que ellos trabajaron con 2 escuelas de Brasil, una de Porto Alegre y la otra de San Pablo. El otro trabajo fue de Lu Ferreira. Lu Ferreira es un musicólogo uruguayo que trabajó sobre las cuerdas de los tambores, ¿sí? Y que hay mucha semejanza entre una batería de una escuela de samba y la cuerda de tambores. Bien. Primero que nada, yo lo que hice fue una clasificación. Hay miles de clasificaciones, a lo largo de la historia se han hecho muchas clasificaciones y primero hay una clasificación que yo trabajé, que es una académica, ¿sí? Está en el trabajo, pero yo, por falta de tiempo, bueno, mejor voy a hablar de otra clasificación que es la clasificación, una EMIC, es decir, los propios ritmistas fueron quienes llevaron a cabo y quienes crearon esa clasificación. Esta clasificación es de Río, de Brasil, fue tomada por los ritmistas o las baterías de Artigas. Acá, mestre es el director de la batería, ritmistas son los quienes participan en la batería como músicos. Entonces, esta clasificación habla de instrumentos leves y pesados. Leves, livianos, también los llaman de menudencias, y que son estos que estamos viendo aquí, agogó, chocalho, tamborín, cuica, ¿no? Y los pesados, caixas, zurdos y repique. Estos también pueden llamarse de marca sound o instrumentos o couros o de couros, ¿sí? Bien.
esta es la clasificación general, está en el trabajo, bien. Después está el tema de la identidad. Cada batería tiene una denominación específica. Rampla, batería guerreira. Académicos, batería tsunami. Imperio de la Yui, pegada da pantera. Emperadores, batería maravillosa. Son nombres para identificarlas, así como tienen cada escuela, y eso en general en Brasil también existe, cada escuela tiene un animal con el que se relacionan, bueno, la batería también. ¿Y qué pasa? Yo tomo un concepto de un antropólogo brasileño, Rubén Oliven, que él dice que son construcciones sociales, señales que confieren una marca de distinción. Él habla de la identidad. La identidad tiene varios rasgos, como ser diferente, ¿sí? La estructura de una escuela de una batería, a grandes rasgos, tiene dos sectores. Los leves, que ahora vamos a ver, los instrumentos leves, que son en las primeras filas, y los pesados, que son en la segunda parte de la batería, ¿no? Bien, ahora, cada mestre los organiza determinando un criterio distinto. Siguiendo esa base, los mestres tienen que organizar según naipes. Los naipes son los distintos grupos de los distintos instrumentos. Dependiendo los ritmistas, es la cantidad de naipes. No es lo mismo una batería en un ensayo que en el desfile oficial. Los ritmistas, hay muchos que viven en Montevideo y van al desfile, ¿sí? Ensayan acá, pero van al desfile oficial. Entonces ahí es cuando se sabe exactamente cuántos ritmistas hay. Después está la disposición espacial de los distintos instrumentos, que cada mestre lo determina siguiendo la base, pero vamos a ver que incluso un mismo mestre puede cambiar a lo largo de los distintos años esa distribución. Bien, y también está otro aspecto, es lo que ellos me decían, según lo que pida el samba. La estructura, la letra cambia cada año. Entonces, el mestre en coordinación con la armonía, que son los cantantes, el cavaquinho, que van detrás de la batería, crean paradas, que son cambios rítmicos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Después está la función de cada instrumento. Y aquí quería comentarles la función de cada instrumento. Bueno, aquí va a estar el tema de volver para acá y para allá. A ver. Vamos a ver aquí. 3 zurdos. Zurdo de primera, de segunda y de tercera. Esos son los zurdos. Los zurdos son la base rítmica de una escuela de samba, ¿sí? El zurdo de primera y el de segundo van alternando. Hacen pum, 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 pum. Y el de tercera hace una base rítmica un poquito más compleja. Y aquí vamos a ver. ¿Sí? Bien. Estos son los zurdos, o marcação, que también se llaman. Esta segunda parte, no les comenté, la primera sección de la batería están con las miudezas que yo les comenté. Esta segunda sección, que son los zurdos, la caixa, también lo llaman cocina, o sea, es la cocina, es donde se basa el ritmo de la batería. Bien, la caixa, que lo vamos a ver después, es otro instrumento. La caixa tiene unos hilos que están contra la membrana. Entonces, cuando se percute la membrana,
vibran y tienen una sonoridad, una sonoridad clara, especial, y es la mayor cantidad de ritmistas que está en una batería. Después está el repique mor, que vamos a ver también. El repique es un instrumento que es, generalmente lo lleva adelante, lo interpreta un ritmista con experiencia, porque tiene que realizar la llamada, que vamos a ver después con las distintas etapas, la llamada al samba. Después están los tamborín y los chocalios y agogó, que los voy a mostrar. Después quería ahora mostrarles las distintas etapas en una presentación de una escuela de samba. Está la llamada, ahí la puse al revés, pero la llamada es un solo de repique. Es cuando un ritmista con experiencia, que tiene que tener una memoria de la célula rítmica que tiene que realizar para llamar a toda la batería, que presten atención porque va a comenzar el samba. Tiene que también tener mucha improvisación. Después está la marca sound. La marca sound, que generalmente es un zurdo de tercera, que hace una célula rítmica para marcar el pulso que va a seguir esa batería. Entrada, toda la batería en conjunto. Mantenimiento del ritmo es el pulso constante que tienen que seguir, y eso es fundamental, es importantísimo, porque toda la escuela depende del pulso, ¿sí? Parada, son cambios de ritmo, ¿sí?, que se hacen, y después se viene la retomada, que ahí es el tema, porque tienen que volver al ritmo anterior. Si no se ocurre, se da un atrabasamento, que llaman ellos, que es un desfasaje en el ritmo. Y después está la finalización. Bien, entonces aquí, esta es un ejemplo de una formación de 2015, de Rampla. Entonces, no la encuentro, acá. ¿Vieron? 3 cuicas. En el 2015 no había muchas cuicas, ritmistas de cuicas en Artigas ni en Montevideo. Los traían de Brasil, de Uruguayana. Los instrumentistas a veces estaban, otras veces no estaban. Como se presentan en 2 ocasiones, pueden llegar o no llegar, y entonces puede estar o no. Y entonces ahí ven los instrumentos leves en las primeras filas. Los chocalios, tamborines, y hay 2 agogó solo. Y ahora me gustaría que vieran acá, esta parte de acá, que están las 2 filas del costado de los extremos, que están las caixas. Y al lado de las caixas están los zurdos intercalados, zurdos de primera y de segunda. Los zurdos deben escucharse, porque va pum, 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 pum. Y deben escucharse y deben escuchar a las caixas. Y en el medio de la batería hay muy pocos zurdos de tercera. En el corredor del medio están los asistentes de los directores, que cada vez que hay una parada se trasladan a los costados frente a los zurdos, para que los zurdos vean sus indicaciones, que después les voy a comentar que son hay indicaciones ya reconocidas, ¿no?, para el cambio.
Lo deben ver. Sí. Después, como me faltan, les voy a mostrar uno del 2025, que ya cambió el mestre. Entonces vamos a ver la estructura, como cambió un poco también. Ya hay muchas cuicas. Algunos son de Artigas y otros de Montevideo. Ahora eso es otro Guardate tema. la pregunta para Eso es otro tema. Eso es otro tema que lo tengo. ¿Vieron? Los agogó son filas de 10. Ahí, lo que estás diciendo, presta atención en el género de quienes interpretan cada instrumento. Sí, sí. Y acá para ella le digo, en el extremo están los zurdos, ya no están las callas, están los zurdos de primera, de segunda y de tercera, y en el extremo, ¿sí? La chica, la segunda, está tocando un zurdo de tercera, y la primera, un zurdo de primera. Y las callas van en la segunda fila, ¿sí? Están cerca, pero ya cambiaron, ¿sí? Y bueno, eso es lo que quería comentarles. Tiene mucho de relación con las cuerdas de tambores. Cada instrumento realiza una célula rítmica cíclica que se va repitiendo, ¿sí? Como en los tambores, y es una práctica colectiva y participativa e identitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a veces el tiempo queda corto y quedaría más, pero bueno, también es verdad. Guardate la pregunta para después, que después podemos seguir. ¿Está? Bueno, entonces ahora, bueno, vamos a esperar que ahí se acomoden. No vas a conectar nada. Ah, ya está. Ah, está bien, 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 bien. Bien. Sí. Cuando tengas pronta la presentación ahí, yo te presento. Sí, a mí también me dieron ganas de preguntarle cómo es que vienen de Uruguayana o de Montevideo. Sí, tenemos, anótenlas. Si les pagan a los que vienen de Uruguayana, todo eso me generó dudas. Bueno, entonces ahora vamos con Ana María Sarmiento. Ella es licenciada en Artes Plásticas, especialista en Gestión Cultural. Actualmente cursa la maestría en Estudios Latinoamericanos en Facultad de Humanidades. Fue bailarina e integrante del equipo de arte de la Batea de Tacuarí para el desfile de llamadas en las ediciones 2018 y 2019. Posterior a ello, y desde hace 4 años, es integrante de la comparsa Valores de Ancina como tamborilera e integrante del equipo creativo en el rubro estandarte y trofeos para el desfile de llamadas y para el teatro de verano. Bueno, a continuación tenemos el gusto de escuchar a Ana María, quien nos trae una ponencia titulada Políticas e impactos desde una perspectiva de comunidad en el desfile de llamadas 2024 y 2025. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Lo primero es pedir disculpas porque estoy un poco afónica, es lo que tiene la carrera docente. Entonces, bueno, lo primero que voy a decir es que yo soy colombiana y voy a ponerlos en contexto de qué hace una colombiana hablando sobre el desfile de llamadas, más allá de los recorridos que muy amablemente la compañera acaba de comentar. El antecedente y que además es antecedente a esta investigación. Cuando yo estaba cursando la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la universidad, yo ya estaba vinculada al ambiente del candombe. Yo hace 18 años estoy viviendo aquí en Uruguay
Y bueno, la universidad tiene a nivel toda UDELAR, tiene un programa que se llama Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil. En el marco de ese programa, junto con Flavia Garrido, que ella también es del ambiente del candombe, es argentina y de descendencia peruana, Paula Sarmiento, que es bailarina argentina, y Diego Azambulla, que es un candombero de cuna de acá de Uruguay, integrante de varias bandas del Tridente Candombero, bueno, en fin. Entonces a ellos junté como ese grupo de investigación y llevamos a cabo una investigación que se llamaba Candombe Inmigración. En esa investigación nosotros entrevistamos a 14 inmigrantes que están en el ambiente del candombe y además de entrevistarlos a ellos, en esto de que ellos nos contaban sus testimonios, ellos citaban a referentes locales en relación a que les enseñaron a tocar, que los vieron, que les enseñaron a bailar. Entonces nosotros también en el marco de esa investigación expandimos un poco la población y empezamos a entrevistar a algunos referentes del candombe. Entrevistamos a referentes del barrio Cordón, entrevistamos gente de la familia Pintos, entrevistamos a referentes del barrio Sur, y entrevistamos a referentes del barrio Palermo. Entonces, en esa gran población que nosotros abordamos durante ese payé, hicimos un montón de preguntas, se nos fue la mano en realidad. Entonces, dentro de todo ese ámbito de preguntas que le hacíamos tanto a los inmigrantes como a los referentes locales, habían una serie de preguntas que hacían referencia al desfile de llamadas. Entonces, bueno, el proyecto terminó, hay una pequeña publicación, si ustedes entran a internet y buscan Candombe Inmigración van a encontrar la publicación que se hizo con 30.000 pesos muy humildemente, pero tenemos un Instagram que se llama Candombe Inmigración y hay un canal de YouTube donde yo de a poquito he ido subiendo esta información porque estamos hablando de una investigación que duró 9 meses, que tiene un montón de información que aún no ha sido compartida y que afortunadamente gracias a la primera edición del CAICU, parte de esa investigación la pudimos presentar en esa primera edición. Entonces lo que vengo acá a presentar es como una continuación. Y dicho en relación a esto, después de que yo terminé la Facultad de Artes, ingreso a hacer el posgrado en Gestión Cultural acá en la universidad y mi tema de investigación durante todos esos 2 años fue el desfile de llamadas. Entonces, esto que yo les voy a presentar es un complemento entre lo que yo estuve trabajando en ese país, focalizado concretamente en lo que estuve viendo, peleándome y pasándome un montón de cosas mientras era estudiante de este posgrado en Gestión Cultural en relación a cosas de cuadros de tensiones que desde el ámbito académico y desde lo que sucede en la calle me doy cuenta que es necesario investigarlo y establecer un puente de conexión para la reflexión porque hay muchas cosas para decir. Bien, entonces arrancamos rápidamente. Bien, entonces este proyecto se propone investigar los impactos de las políticas culturales que rigen en la actualidad, sí, voy al palo, ya está, que rigen en la actualidad el desfile de llamadas de Montevideo desde la percepción de las comparsas que han participado en su más reciente edición y de los puntos de vista de referentes del candombe. Abordar este análisis desde la óptica de la comunidad es un aporte a las investigaciones académicas que se han realizado sobre el desfile, que hay muchas, Militar Faro, bueno, hay un montón de personas, las personas que estuvieron trabajando también para este compilado de lo que fue el libro sobre el candombe, que varios referentes aportaron, que lo hizo la profesora Olga Picún. Entonces, lo que yo me encontré desde la producción académica es que si bien había toda una investigación sobre inclusive consumo del candombe, había como unos enfoques con los cuales yo me peleé ya de entrada porque yo vengo del territorio, hago parte de la comunidad más allá de que soy inmigrante. Después les contaré lo que pasa con los inmigrantes en relación al contexto del candombe, que realmente nos abraza de una manera muy impresionante porque el inmigrante cuando se acerca, estoy tirando como cosas de la investigación anterior, se acerca con mucha humildad, con mucho respeto siempre. Entonces, como inmigrante, pero también ahora como ya miembro de esta comunidad, mi familia está compuesta gracias al candombe porque mi esposo es tamborilero, mi hijo también toca el tambor y ambos salimos en llamadas, entonces esto nos atraviesa y creo que siento que conozco algo trabajando en territorios de los procesos creativos que me llevaron a pensar en las conversaciones de pasillo con mis compañeros que hay cosas que hay que poner en diálogo, sea en el contexto de la universidad o sea en los contextos oficiales donde no estoy muy segura de que se quiera escuchar lo que dice la mayoría de la comunidad que habita el desfile de llamadas. Empiezo a tirar bombas, aviso, ¿no?
Bien, introducción. Bueno, conocer los impactos de dichas políticas desde las percepciones de quienes integran dichas comunidades amplía la comprensión sobre el desfile de llamadas de Montevideo desde otros puntos de vista, escuchar reivindicaciones, legitimar otros modos de ver y entender del candombe en el desfile de llamadas y en la historia del Uruguay, teniendo en cuenta su origen, ¿no? Bueno, voy a agregar un poquito a lo que está acá escrito en relación a la introducción. Entonces, la comunidad que ha sido partícipe y gestora del desfile de llamadas y que representa esas huellas de los primeros precursores o referentes, aún no ha sido totalmente escuchadas, entre otras razones, por la tiranía del tiempo, el olvido humano y la presencia persistente y activa del racismo a lo largo de la historia del Uruguay. Al buscar en las investigaciones la presencia de esas percepciones de la comunidad, nos encontramos con una forma de epistemicidio académico en relación a lo que sucede con esos testimonios en estudios sobre candombe. Puede pensarse el desfile de llamadas como uno de esos espacios más visibles del candombe y la profundidad de su vínculo sensible con la herencia africana para la comunidad que lo mantiene vivo desde su valor simbólico y afectivo, sentido en lo que se encuentra en su génesis. Y aquí voy a hacer una cita de Óscar Montaño que dice: fueron los originarios candombes por aquellos africanos con su música y su danza una válvula de escape a las tragedias que les estaban tocando vivir. Era una forma de sentirse en vivos, un íntimo e intenso llamado a la rebeldía ante las imposiciones y el avasallamiento del que eran objeto. Ahora sigo, cierro comillas. El accionar de lo institucional en ocasiones invisibiliza o silencia no solo los aportes que la comunidad ha realizado para que el desfile exista hasta la actualidad, también tiende a dejar por fuera la posibilidad de que la comunidad, se manifieste sobre los impactos y las incidencias y plantee sus acuerdos o desacuerdos sobre esas políticas culturales que rigen actualmente el desfile de llamadas. Bien, la investigación de lo institucional a lo comunitario. El desfile de llamadas existe, habita y se articula por organismos como el Ministerio de Cultura, la Intendencia de Montevideo, DAEPU, AUDECA, entre otras. En esa articulación es atravesado por políticas, marcos legales y decisiones financieras tanto públicas como privadas. En esta organización que hoy da soporte al desfile de llamadas de Montevideo se encuentran los complejos devenires de lo político y lo económico, la inversión pública y privada, así como la cadena de decisiones que sostiene y modifica las reglamentaciones de la competencia en el marco de la institucionalidad. Actualmente parece responder cada vez más a intereses por fuera del espacio comunitario del carnaval y donde los réditos hoy parecen no ir a quienes allí compiten. El abordaje de este estudio de percepciones de vida se vuelve incluso el camino más adecuado para acceder a la memoria de su pasado y a la de sus protagonistas, llegar a una lectura más cercana al hacer cultural sobre el desfile de llamadas. La memoria como vía de resistencia y reafirmación de una identidad es el eje fundamental de esta investigación que busca visibilizar esa otra versión sobre el desfile de llamadas. Bien, las hipótesis que rodearon esta investigación, debo decir que esta investigación recién empezó, es decir, esto si bien fue el trabajo final de egreso de mi posgrado en gestión cultural, para su ejecución así como lo tengo planteado, necesito no solamente el ir a la calle, ir entrevistando a muchas personas, sino que estos organismos de los que yo hablé al inicio, abran la puerta para que, porque ellos son los que tienen el acceso a toda la base de datos de las personas que compiten o salen a desfilar en el desfile de llamadas. Entonces, son una vía importante para comunicar, para poder organizar a las personas, y yo golpeé mucho esas puertas y debo decirles que nadie me puso atención, lo voy a decir así, chao. Bien, entonces, siguiendo acá, las hipótesis que rodearon esta pesquisa. Algunas políticas culturales que actualmente rigen el desfile de llamadas de Montevideo que no coinciden con la opinión de las propias comunidades participantes. Mi segunda hipótesis es que hay tensiones y paradojas que impactan en la práctica del candombe en el escenario de la competencia del carnaval del desfile de llamadas de Montevideo. La tercera es que las percepciones de la comunidad pueden dar indicios de nuevas sensibilidades emergentes. Y la cuarta es que hay los complejos en el vínculo entre espacio cultural, entre práctica cultural, producto cultural y el encuadre turístico del desfile de llamadas en un escenario como el carnaval uruguayo. La metodología entonces que se plantea en esta investigación que está en proceso es obviamente hacer entrevistas, recurrir a las autoridades correspondientes,
yo activé un formulario vía web donde agarré algunas preguntas y puse eso en circulación. Ahora les muestro qué pasó con eso. Y bien, y también obviamente entrevistas personales a referentes de Candombe. Este ítem de las entrevistas, eso ya lo hice, ya lo hicimos en Candombe Inmigración y todo eso está para procesar. Y finalmente, entrevistas, este relevamiento de entrevistas, ¿para qué nos sirve? Teniendo en cuenta la lectura de los organismos, de lo institucional y la lectura de quienes están en la calle y la lectura de los referentes que en algún momento salieron en la calle y que tomaron la decisión de tomar distancia y no participar porque presentaban ya sus diferencias, el fin es confrontar esos testimonios, nutrir testimonios de varios protagonistas para tener una perspectiva que a su vez sea crítica y múltiple, que es lo que yo no encuentro actualmente. Bien. Finalmente se emplearon múltiples formas de recolección de registro, bueno, para obtener un relevamiento más completo. Entonces, algunos reemergentes, bueno, antes de hablar sobre los emergentes o resultados, ahí aparece, digamos, los integrantes de las comparsas que llenaron este formulario que les estoy mencionando. Entonces, hay componentes de la C1080, de la Jacinta, Uganda, Lonjas de Cuarén, Batea de Tacuarí, Valores, la Tangó, Rugir del Puerto, la Facala, la Generación Lubola, Candonga Africana, Luanda, la Unicandó, Macondo, Nimba y Hechiceros. Fueron parte de la muestra. O sea, lo que yo hice fue, para ese formulario, solicitar que quienes lo quisieran llenar, sí o sí tenían que haber participado en alguna de las 2 últimas ediciones del desfile de llamadas. Y acá tiro ya los resultados. Conocen en su globalidad las políticas culturales que rigen el desfile de llamadas de Montevideo. La parte azul refiere a todas las conoce todas las políticas, la parte naranja a ninguna y la parte roja, la parte roja a alguna, la parte naranja a ninguna y la parte azul a todas. Siguiente, han participado en las instancias donde se plantean dichas políticas, la mayoría mencionan que no y algunas personas mencionan que sí. Dentro de las personas que contestaron, habían directores, habían tamborileros, bailarines, personas dedicadas a la parte de estética también, ¿no? Porque recordemos que el desfile de llamadas es una competencia que califica rubros, entonces no es solamente a los tamborileros, a las bailarinas, hay una cuestión de puesta en escena, globalidad, vestuarista, maquilladora, todo eso, todas esas personas que son un montón, más de las 150 que estamos desfilando en la calle, son los que trabajan acá. Bien, voy apenas justito. Bien, siguiente, en caso de algún desacuerdo con los organizadores del desfile, ¿considera que ha tenido espacio para manifestarlo? La mayoría manifiestan que no. Un 33% manifiesta que sí, el 66,7% manifiesta que no. Bien, teniendo en cuenta que el reglamento del desfile de llamadas hace parte de las políticas en una calificación de 1 a 5, donde 1 es poco y 5 es mucho, entonces se les hizo algunas preguntas sobre, esta es una gráfica, esto. ¿Cómo percibe la incidencia de los ítems del reglamento en su participación de las comparsas en el desfile de llamadas? Entonces, organización general, los colores son azul positiva, roja negativa y naranja irrelevante. Los ítems que se preguntaron fueron organización general, la conformación del jurado, el sistema de puntuaciones, los montos de los premios, las sanciones y quienes deciden si se suspende o no se suspende el desfile, sea por lluvia o la razón que sea. Que se ve una bobada, pero a uno realmente lo afecta. Listo, políticas culturales, carnaval, institución, bueno, ahí hablo un poco de lo que tiene que ver con la reglamentación que apoya todo lo que es la existencia del candombe en la calle, algunas referencias bibliográficas que en realidad son un montón y fin. Te quedan 45 segundos. ¿No? Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora, ya que hay varias preguntas que quedaron ahí en el tintero y preguntas o comentarios también, vamos a abrir ese espacio para que también vamos a compartir el micrófono y tal, les vamos a pedir que lo hagan concreto, que no estén desarrollando mucho rato, para así le damos tiempo también para que puedan las tres poder compartir algo y capaz que complementar un poco lo que ya compartieron. Bueno, ¿quién empieza? ¿Habían preguntas? Yo en realidad sí tenía preguntas. Yo tenía una en relación a la última, a ti. Tengo para los, pero voy a empezar contigo.
Y es una pregunta que no tiene que ver con lo que expusiste, sino como tu vista como investigadora en relación al lugar en el cual están localizados geográficamente estos componentes que practican una herencia que viene de otro lugar, y estamos hablando de poblaciones en situación de frontera. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿en dónde está la uruguayez de esas escuelas? El tema es, hay una situación de frontera. Todos los que organizan las escuelas, los directivos, ellos entienden que este carnaval es brasilero. Sí, claro, obvio que es brasilero. Pero ellos lo tienen como una identidad propia, como propio, es de ellos también. No hay ahora es carnaval samba, el carnaval de escuelas de samba, es el carnaval de Artigas, es lo único que hay. Ya no hay más murgas, no hay más cuerdas de tambores. Si hace poco tú mencionaste Olga Picum. Picum fue a trabajar con una cuerda de tambores que hace poco que existía, pero oficialmente no hay una situación de que se presenten en un concurso las murgas o un desfile de llamadas. Hasta en la década de los 90, cuando comenzaron, la Intendencia comenzó a organizar un desfile único, porque antes cada grupo, porque ya no eran escuelas todavía, desfilaban en diferentes barrios. Unificaron en un desfile por la principal y ahí desfilaban las escuelas de samba y las murgas. Pero después hubo problemas entre ellos y se separó. Hubo el desfile principal con las escuelas de samba y se organizaban también concursos de murga. Pero ya el tema de los años, cuando fue pasando el tiempo, ya no se hizo más, no se organizó. Pero lo que pasa es que también la Intendencia apoya este carnaval. Lo que pasa es que en realidad mi pregunta iba por otro lado en relación a las marcas estéticas. Por ejemplo, yo integro un bloque de percusión baiana acá en Montevideo. Y nosotros, nuestra marca identitaria o uruguaya es el nombre que es Inchalá, que es una palabra charrúa. Entonces era desde esas marcas que tú referiste de que allá el tema de los animales, entonces era desde la parte estética de esas marcas y llega a tener... Esto es lo que te repito, ellos ven como algo propio, todo la presentación, lo ven como propia también. Porque hay una relación también de como que la mayoría de la gente que organiza estas escuelas tiene más o menos 50 años o son mayores. Hasta la década de los 90 no se veía los canales de acá. Lo que se veía, llegaba el Canal 5, no sé si ustedes lo ubican, que era el Canal 5 sí, pero la red informativa que iba al interior, pero se veía la Globo, la novela de la Globo hasta el día de hoy, la novela de las 9 de la Globo hasta el día de hoy es el principal. Y se veían estos carnavales. Y hay una separación geográfica también. Para llegar a Artigas son 8 horas. En una carretera que con el tiempo va mejorando, pero el ómnibus va así. Cuando llega un momento que agarra la 30, parece a veces un camino vecinal, porque va así el Turil. Entonces, para llegar hasta allá es complicado. Entonces, hay una situación de... Montevideo son los otros. Ana, yo tengo una pregunta, y después tengo otras preguntas para ustedes también, pero bueno, ya que estamos, me surgía cuando leí tu ponencia, ¿cuál fue el resorte o el interés o el motor que te impulsó a hacer este material, identificar, poner, ¿no? Poner con nombres? O sea, me imagino que en Brasil habrá mucho material sobre... Pero ¿por qué lo quisiste hacer tomando como objeto de estudio una escuela de Artigas? O sea, ¿cuál fue tu principal motivación? Bueno, yo soy de Artigas. Sí. Eso es lo primero, soy de allá. Ya está, ¿no? Cuando estaba haciendo el diploma en gestión cultural
hay una materia, historia de la cultura y políticas culturales, yo digo, bueno, qué mejor que trabajar esta manifestación, porque además yo estudio musicología. Me encontré con que no había información, no había nadie, ningún trabajo desde el punto el punto de vista de la academia que trabajaba en las escuelas de samba en la frontera. Entonces hice un estudio de la historia, de cómo se fue desarrollando esa manifestación y las políticas culturales de la Intendencia, muchas entrevistas y bueno, ahí armé. Después lo presenté como trabajo final del diploma en gestión cultural. Y después hice la investigación como una de las monografías finales de la licenciatura en musicología. Entonces todo fue... O sea, Sí. En Uruguay no había un antecedente de estudio sobre cómo se hacía acá la expresión de escuela de samba. O sea, Yo no encontré nada desde el punto de vista de la academia. Ahora sí hay investigaciones en Montevideo, sé que Remedi está trabajando, pero son de escuelas de Montevideo. No conozco a nadie más que haya hecho de Artigas específicamente. Eso fue todo el derrotero. Sí. vamos a pasarle el micro. Aparte de la estructura que tiene la escuela de samba en cuanto a la ubicación de sus músicos y todo ese tipo de cosas, hay una estructura en la disposición de los distintos grupos que hay, onda las bailarinas por un lado. ¿Cuentan una historia que tiene referencia con la letra? O porque no entiendo mucho portugués, por eso te pregunto. Si visualmente funciona de esa manera. No sé si él quería comentar algo. Aprovechando la pregunta de él, para no perder tiempo. Mi nombre es Luis, no represento a ningún colectivo específico, pero he tenido la suerte de vivir las tres experiencias. Desfilé en una murga en la década de los 80, desfilé en Emperatriz Leopoldinense en Río de Janeiro y hoy soy integrante de la cuerda 40-10-80. O sea que he vivido todo el espectro. Bueno, empiezo agradeciéndoles las ponencias porque fueron excelentes y aportan mucho. Ojalá esto saliera en la televisión abierta porque mucha gente no conoce estas cosas que pasan. Queda todo en YouTube. Claro, a raíz de la pregunta que hacía aquí el compañero, un poco aportar también que cualquier escuela de samba de Río de Janeiro, que son las más profesionales, digamos, mientras que una cuerda de tambores o una comparsa en el Uruguay tienen un máximo de 150 integrantes, una comparsa en Brasil lleva 5.000 integrantes. Sí, estoy hablando de lo top, digamos, ¿no? Entonces ahí empieza el problema, porque no solo es que en qué parte va la batería, en qué parte va en el samba enredo, dónde van los músicos, porque uno ve en la televisión que alguien está cantando pero no está desfilando. Están en un estrado donde hay un tema específico, después son 3 o 4 carros, y después están esos 5.000 integrantes que, aunque parezca mentira, digamos, las alegorías más lindas, de repente son japoneses, europeos, norteamericanos, porque ellos se sustentan con el turismo. O sea, es muy difícil montar lo que monta en Río de Janeiro un carnaval si no tienen esos aportes de extranjeros, digamos, ¿no? Que es muy distinto a lo que pasa en Artigas, que de repente es a pulmón, a corazón, y de repente tiene otra estructura, la misma batería, de repente tiene que venir gente de otros lados, y en Brasil el amor que le pone la gente que vive generalmente en las favelas ya ayuda muchísimo a formar lo que después, 8 o 9 meses después, es el Carnaval de Río. Era ese el aporte que quería hacer. Gracias. Lo que me había preguntado el señor. Sí, claro, las escuelas de Artigas lo que miran es a Río y ya hace años que se relacionan con las de Río. Hay toda una circularidad, que después les puedo comentar eso. Pero sí, las escuelas de samba, sea donde sea, desarrollan un tema, un samba enredo. ¿Sí? Es un tema, el texto está relacionado con ese
con ese tema, y es un desfile lineal, donde cuentan, desarrollan una historia, desde la comisión de frente, que da la bienvenida y que desarrolla una coreografía relacionada con la letra, por eso tienen que ir escuchando. Toda la escuela tiene que escuchar porque las coreografías que van haciendo está relacionada con la letra. Está dividida en alas, que son componentes que van desfilando con un disfraz, un vestuario, pero cada ala es distinta, que está relacionada con el tema. Tiene un reglamento en Artigas, y en Brasil todas tienen también un reglamento, donde una determinada cantidad de carros, en Artigas son 4, con un tamaño determinado, que los controlan, ¿no? Con normas de seguridad que también controlan, están los bomberos, la policía, todos controlando antes de que entren, y los carros también tienen que ver con el tema, y los componentes que están sobre los carros también tienen una figura que representan algo. Pero claro, tienen una estructura que ya cada año es cada vez más profesional. Si en un principio venían muchos de Brasil, artesanos, todos los que construían todos esos objetos que iban sobre los carros, hoy en día hay muchos de Artigas que se dedican a eso. Eso pasa con los directores de batería. Mestre Junior es de Brasil, pero ya Brian es de Artigas, que hizo todo el proceso de aprendizaje, y eso se da en muchos rubros, que ya son profesionales, porque por ejemplo, en la escuela, en Artigas contratan a alguien para que les haga la letra. Esa persona cobra. El que talla también cobra. ¿Los que traen de Brasil cobran? Algunos sí, otros no. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? De Artigas van a desfilar allá. Entonces es un va y viene, ¿sí? Se apoyan. Lo mismo pasa con las escuelas de acá. Se refuerzan. Las escuelas de acá, muchas, se relacionan con las de Brasil, con las de Artigas. Compran los trajes de las de Artigas, y a su vez las de Artigas compran de Uruguayana o de Río. Y va gente, y vienen, ¿sí? Hay toda una circularidad de componentes, de integrantes, de gente que, por ejemplo, en Artigas desfilan este año, y el año que viene desfilan acá con ese un vestuario parecido, porque la de acá compró lo de allá. Claro, entonces, claro, lo importante ahí es que el carnavalesco, que es quien crea toda la estructura, cambie el tema. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a Majo, que tenemos preguntas también. Bueno, la primera pregunta, primero una observación y después voy a la pregunta que, nada, me da gracia como en lo que tú presentabas, el carro alegórico por 18 de julio va desapareciendo, y en el desfile de llamadas empiezan a aparecer esas estructuras. Eso ya me llamó mucho la atención. Yo dije, nunca me había caído la fecha, y que es interesante analizar ese fenómeno. Y aparte estamos hablando de estructuras que empiezan a aparecer en Isla de Flores, una calle angosta que tiene unos repechos power, ¿no? Tremendo. Entonces, y ahora mi pregunta concretamente era, porque hay un carro que sale al desfile de 18 que está presente también en el desfile de llamadas, porque es el que abre, y a veces están los corsos, y es el famoso carro del carnaval. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué pasa con ese único carro que desfila por 18 y por nosotros estos? ¿Qué pasa con ese carro en relación a las estéticas? ¿Quién lo hace? ¿Qué tiene eso identitario? ¿Qué pasa con lo de identitario en eso? Y como que quisiera ¿cuál es tu lectura hoy en día de ese fenómeno? Ok, no lo investigué, menos ahora. En su momento sí investigué cómo era la definición creativa de los carros estos que hacían en las cárceles. En este caso puntual lo decidían las presas, y en general siempre hablaba tenían mucho que ver con la libertad. Hay aves, hay ríos, hay nubes, y muchos, sí, tengo muchísimas fotos y videos, tienen mensajes con sus nombres, y las entrevistas que el tipo me decía, ellas cuando veían por la tele que salía, ellas decían, yo estoy ahí.
¿no? Y el orgullo de haber hecho algo y que su familia lo viera, o sea, el mensaje rehabilitador y constructivo de eso era fantástico, o sea, porque además si te portabas mal ya no podías trabajar, bueno, todo lo que se sabe, ¿no? de lo que es el trabajo en talleres, en cárceles, o sea, todo el proyecto para mí era realmente muy fantástico y además había 2 personas que eran representantes de las presas que las dejaban salir el día de la presentación en el Museo del Carnaval, o sea que era realmente un premio, ¿no? Trabajar en eso y lo definían ellas. Y ya te digo, todos los años él me decía tenía que ver con eso, con la libertad, con la autodeterminación, con ser dueñas de sus vidas, en este caso. Hoy por hoy no sé quién lo define, no sé quién lo hace y estaría buenísimo poder investigarlo. Por eso yo decía que está bueno esta propuesta que traigo, que obviamente queda acá, queda entre nosotros nomás por ahora. Estaría buenísimo, por ejemplo, que haya una competencia, porque imagínate tener 8 carros y que todo el mundo quiera que el suyo sea el mejor, y bueno, y eso permitiría que la gente colabore, que tenga ganas de ir a verlo, de ir a aplaudirlo, de votar, hacer una votación online, yo qué sé. Eso mejoraría para mí todo lo que tiene que ver con la participación porque además, como vos decís, en Isla de Flores es todo a pulmón, o sea, se empuja. Acá en 18, que es la única calle que tenemos derecha, sin subidas y bajadas, ¿sí? Se hace con un vehículo, ¿no? Entonces ahí mejoras un montón, que hay un montón de gente que te dice, yo ya no puedo salir porque no puedo hacer el desfile. Y bueno, de repente sería una forma de incluir otras personas, adultas mayores, discapacidades y un montón de temas que hoy no pueden hacer un desfile, ¿no? Majo, en tu ponencia vos decís que entonces el desfile inaugural no está en crisis, sino en lenta decadencia. Correcto. ¿No? Y una de tus propuestas es lo de los carros. Sí. Yo abro ahí la pregunta también, a ver, ¿qué otras propuestas podemos hacer? A mí hay algo que en los últimos desfiles inaugurales me molesta mucho, me indigna, me pone triste y un montón de cosas más, es ver, empieza a las 8 el desfile, bueno, a las 9:30 ya vemos, en la televisación, y si estás ahí cerca lo ves, que todo lo que es los palcos, las gradas. Vacíos. Vos lo decís en la ponencia. Sí, lo digo también. en la ponencia. ¿Qué alternativas se nos ocurren para poder terminar con ese problema? Bueno, para empezar, podríamos, que los palcos que hoy los usa la Intendencia y las autoridades en general, la EPU supongo que también, que los ceden a personas de su interés, Pasan la llamada. también van, se sacan la foto y se van, ¿no? Entonces, bueno, dejar pasar gente, o sea, o yo qué sé, dedicar la mitad y dejarlo abierto para la gente que quiera ir, dárselo a colectivos, o hacer palcos privados y que la gente los pague. La gente paga. Digo, todo se agota. El dato de cuántas sillas se venden en carnaval, en el desfile y en las llamadas está bajo 7 llaves y no lo saben ni Dios, ¿no? O sea, realmente ese dato no lo sabe nadie. ¿Y por qué sigue siendo en hábitat y no se libera a algo web? Otro tema. Ni hablar de otro verano, otro tema, ¿no? Ahí hay alguien que está agarrando fuerte el tema. ¿Tenés una opinión al respecto? Sí. Transgresora, pero lo que quiero aclarar que no represento a ningún colectivo, lo hablo a título personal. Tú hablabas de la decadencia del desfile. Yo creo que la diferencia entre los desfiles de los años 30, 40, 50 y los desfiles de ahora es que los desfiles son comerciales. O sea, lo que ha estropeado, si es la palabra correcta, lo que era algo tan popular es que el desfile hoy tiene un marketing, tiene la televisión, se vende hacia el exterior. Por eso también los cambios en el candombe, como decía ella, o sea, hay un nivel tan grande en el candombe hoy que tenés que marcar una diferencia. Porque quien no conoce el candombe, alguien que está viendo en los países nórdicos el candombe, yo no puedo quedarme quieto si suena el candombe, pero de repente un nórdico ve a alguien tocando algo y no le llega. Sin embargo, cambia de canal y pone el río y queda fascinado. Entonces, esa influencia de repente de lo que es un carnaval en Río hoy día, el candombe está tomando esa pose de decir, bueno, hoy una comparsa de primer nivel tiene trajes
con luminarias, de repente Cuarein 1080 en los dos últimos desfiles innovó con estructuras que no eran vistas, nunca fueron vistas en los desfiles de llamada. Y no creo que vaya eso contra el candombe, ¿no? Sino que la vara está tan alta y a su vez interviene lo comercial, que uno tiene que vender algo más que el candombe, porque entre los uruguayos el candombe sabemos lo que es. Incluso por tener de vecinos a Brasil, también más o menos conocemos lo que es el carnaval de Río o el carnaval de Artigas o de Bella Unión. Pero el problema es que eso se vende al exterior. Y incluso hay como una desigualdad, porque de repente determinadas comparsas pueden acceder a determinados sponsors, pero una comparsa del interior de repente no accede a ese sponsor y de repente no tiene esa lucidez por más que la cuerda sea muy buena. Entonces yo creo que la pregunta tuya si está en decadencia no es que esté en decadencia. La globalización, como ha cambiado las estructuras de los países y el orden mundial, también ha cambiado las culturas. Entonces lo que antes era 100% cultura, se hacía con amor, con corazón, la gente salía, se divertía. Hoy tiene más chance quien pueda tener un margen económico X, no importa la forma que acceda a él, porque le da más chance de marcar la diferencia. O sea, quien marca hoy la diferencia lo marca para la televisión, para el marketing del proyecto que sea, ¿no? Independientemente de que no se pierde la identidad. Porque yo puedo asegurar que tanto Valores como Cuarein, Senceribó o cualquier comparsa de Montevideo, esa gente lucha todo el año y lucha de corazón y la siente realmente como es, porque ama el candombe. El candombe es un sentimiento. Si uno lee el libro de Gerardo Caetano, El país de los espejos, explica muy bien la identidad uruguaya. Entonces nosotros nos creemos, nacemos pensando que la identidad uruguaya es el fútbol, por ejemplo, o lo que pasó en el 50, o lo que logró Peñarol en Nacional. Sin embargo, el candombe debe ser de las cosas más autóctonas y más uruguayas que existe en el Uruguay. Si hay algo que nos representa 100% en el Uruguay, surge del carnaval, surge de la murga vino de España, pero la murga como elemento de expresión, de elemento de preguntarle, ahí está, surge acá en el Uruguay, y el candombe es lo mismo. Tenemos que ir redondeando, porque tenemos hasta y 20, estamos un poquito pasadas, pero bueno, no sé si alguien quiere sumar algún comentario de cierre. Sí. No hay que confundir el carnaval uruguayo con el montevideano. Yo soy de Paysandú, yo vine en el año 87, yo no conocía Montevideo y yo vi, digamos, el carnaval montevideano en ese año, los tablados, los últimos y demás. Hoy en el interior yo te puedo asegurar, creo que hay presentaciones aquí mismo de gente del interior que va a venir, ¿sí? De una conjunto, el vuelo que se generó en el 62 en Paysandú. Toda esa gente, conozco murgueros al día de hoy, créeme que pasión, le encanta, le gusta, hacen rifa, cosas, me llega información, buscan no comercial, hay problemas con la intendencia, generan tablados adicionales porque como la intendencia es blanca, no tiene apoyo económico, y toda esa gente sale, gozo todo, y consiguen trajes de acá de Montevideo, los alquilan, les escribe a veces Queroguillán y pagan unos pesitos para tener una mejor, todo pulmón, y quedan a veces con una deuda, y eso es todo porque les gusta el carnaval, y no hay ahí cero comercial, o sea, todo es el viejo carnaval. Por eso la pregunta básicamente para ti era, yo conocí cuando las llamadas tenían un valor mucho, yo vine post dictadura, ¿verdad? Yo no sé cómo fue en la dictadura aquí el carnaval, yo lo conocí en Paysandú, yo llegué a ver desfilar lo de Gualeguaychú en Paysandú, ¿sí? Porque promocionaban, traían, pagaban en esa época los militares, ¿verdad? Y el carnaval no era comparsa. Venían, o sea, el Uruguay es tan distinto, por eso. Yo conocí a Ana y la frontera, el vivir el carnaval con el pensamiento montevideano de frontera, y depende de la frontera que te toque, el lugar del país donde te toque, la vista, entonces se ve mucho como con la vista montevideana.
Y hay un montón de carnavales, situaciones, que son lo que está ahí y capaz que vienen a contarlos ellos mismos. La realidad es una realidad muy heterogénea. Entonces, capaz el carnaval de Montevideo antiguamente, el 18 era el importante, pero me parece que la relevancia del carnaval del candombe, económicamente y todo, fue levantando y el otro fue bajando. Por eso ella destaca el tema de cómo empezó a haber más relevancia y ahí, oye, las llamadas es mucho más llamador que el carnaval 18 de julio. Está surgiendo entonces acá mismo otro tema de ponencia, es si eso es así tipo sub y baja. Bajó el desfile inaugural, En el subió 2015, llamada. en el 2015 en BTV me dijeron que el rating del desfile de carnaval era más que el desfile de llamadas, o sea, solo le ganaba jugando Uruguay al fútbol. Pero ahora habría que revisarlo, porque además son 2 días, ¿no? O sea que ahí. Bueno, Bueno, bárbaro. muchas Bueno, le gracias. damos un aplauso. Y bueno, muchas gracias y buenas tardes.